Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Asociación Gremial de Computación, les quiero dar la bienvenida a la presentación del Observatorio del Trabajo Informático. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde. Mi nombre es Manuel Alonso, soy subsecretario gremial de la Asociación Gremial de Computación. Soy parte del consejo directivo que conduce el compañero Ezequiel Tosco. Y en el caso de hoy, bueno, me toca el honor de estar moderando este panel y esta actividad. Así que bueno, muy contento por la oportunidad. Y les cuento un poco de qué se va a tratar, cómo va a ser la agenda de hoy. ¿Sí? Vamos a tener distintos momentos como para mostrar, ¿no?, un poco la diversidad, la complejidad que tiene construir un instrumento como lo es un observatorio desde el movimiento obrero, ¿sí? Y no es menor decir también en la complejidad o en el dinamismo que plantea la actividad informática y la economía del conocimiento en la coyuntura actual, en el presente, a nivel mundial y también, por supuesto, a nivel nacional, ¿no?, que es donde queremos poner el foco de la lupa. Bien, bueno, primero voy a presentar al panel, luego voy a leer algunas adhesiones, voy a saludar a los presentes, y después vamos a continuar con una presentación propiamente dicha del primer informe de nuestro observatorio. Luego, bueno, van a ir hablando los panelistas, por supuesto. Y después los vamos a invitar a tomarnos una foto, digamos, a modo de síntesis, digamos, bueno, síntesis le hace de la actividad y de esta instancia, que ya les iré contando un poco mejor durante la actividad cómo es que llegamos al día de la fecha. Bien, bueno, paso a presentar a nuestro panel. Voy a presentar primero a nuestro director del Observatorio de Trabajo Informático, Esteban Sargiotto, compañero de mucho tiempo, realizando el análisis, la recopilación, la sistematización de los datos, junto con su equipo, con Ramiro, que lo vi por acá. Bueno, la verdad es que haciendo un trabajo siempre serio, aprendiendo constantemente, en diálogo constante con la dirigencia, con los trabajadores, con la comunidad informática en general. Bueno, hablando de comunidad informática, quiero presentar en la esquina de la mesa a Claudio Citti, magíster Claudio Citti, vicedecano de la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional del Centro. La facultad donde tuve la oportunidad de estar como estudiante y ahora graduado. Gracias, Claudio, por acompañarnos. Gracias a vos que estás acá en nombre de la comunidad académica, pero también hay presentes miembros de la comunidad académica. Lo veo a Alejandro Martínez. Gracias, Alejandro, por acompañarnos, decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Lo veo también a Ignacio Bengochea, por allá, de la UTN Buenos Aires. Gracias, Ignacio, por estar. Para nosotros es muy importante construir también el conocimiento junto con la academia, por supuesto, que es donde están los cuadros por ahí mejor preparados para hacer este tipo de análisis, donde está, digamos, más allá de lo que es propiamente del observatorio, con las universidades, las unidades académicas que tienen carreras de informática, naturalmente discutimos, conversamos los planes de estudio, el alcance, el rol del graduado, la integración, la inserción en el mercado laboral. Y para nosotros es parte, digamos, fundacional entenderlo de esa manera, trabajarlo con la academia. Así que les agradezco el apoyo, porque uno también, viniendo de la universidad, uno sabe que a veces no son muchos los espacios donde se encuentra la academia con el movimiento obrero, así que cuando eso se da, me parece que es bueno celebrarlo, potenciarlo, porque hay muchísimo por hacer. Bueno, hablando de movimiento obrero, quiero presentar a Vanessa Núñez, que es la representante de la CGT en esta mesa, de manera secretaria de Innovación y Futuro del Trabajo de la Confederación General del Trabajo. Vanessa, es un honor que nos acompañes. Para nosotros es muy importante que la CGT esté sentada en esta mesa y también que esté representada por tu persona,
porque nos venimos cruzando en muchos ámbitos, conversando de, bueno, ¿no? Cómo va a ser el futuro del trabajo o el presente del trabajo, cómo se está transformando con el desafío natural, si se quiere, que vivimos. Tenía que hablar de la pandemia, se aceleró mucho más, ¿no? Los desafíos como el teletrabajo, o conceptos como la industria 4.0, la automatización de procesos, y cómo eso va impactando. Bueno, nosotros, lejos de generar pánico, digamos, y pensar que la tecnología va a arrasar con los puestos de trabajo, creemos que hay que conducir los procesos, hay que trabajarlo en conjunto. La CGT, celebramos que esté esta secretaría, que esté tan activa, que nos podamos encontrar discutiendo proyectos, normativas, gobernanza, porque la CGT junto con el Estado, junto seguramente con el sector empresario y con todos los actores de la comunidad organizada, tenemos que tomar este desafío y simplemente ver, bueno, cómo ordenamos el trabajo, cómo reconvertimos lo que haya que reconvertir y cómo potenciar no solo la actividad informática, porque la digitalización, este futuro, esta tecnología llega a todas las actividades, Entonces, bueno, desde ya nuestro saludo y nuestro también voluntad, acompañamiento, le ponemos el hombro a todos los desafíos que se quieran encargar de la CGT para abordar el futuro del trabajo y la innovación. Gracias. Gracias. Bueno, y por último, por supuesto, mi secretario general, el compañero Ezequiel Tosco, secretario general de la Asociación Gremial de Computación, sindicato de trabajadores y trabajadoras de la actividad informática. Bueno, un gusto, compañero. Compartimos todo el tiempo, todos los días, todos los desafíos, la visión, los proyectos, el desafío constante de pensar en grande. De pensar los desafíos, de pensar a largo plazo, de no quedarnos en lo inmediato. Y este ejemplo hoy lo veníamos hablando camino acá, y ¿hace cuántos años estamos hablando de armar un observatorio, ¿no? De la necesidad de este instrumento? Bueno, la capacidad de Ezequiel de poder sintetizar la visión y ese camino en tantos temas, tantas áreas, debo decir, hoy se materializa acá en este observatorio, que es una de esas iniciativas. Así que, bueno, Ezequiel, por supuesto. Bien, bueno, voy a leer algunas adhesiones y ya estamos pronto para arrancar. ¿Sí? Calentá que entras. Bien. Tenemos adhesiones de la Cátedra Libre de Teletrabajo y Sociedad de la Universidad Nacional de La Plata, que adhiera a la presentación del Observatorio de Trabajo Informático y desea lo mejor para esta nueva iniciativa. Alcides Aguirre, secretario académico, muchas gracias al compañero Aguirre. La Cátedra Libre de Software Libre, también de la Universidad de La Plata, adhiere a la presentación del Observatorio de Trabajo Informático y desea lo mejor para esta nueva iniciativa. Martín Olivera, director académico y compañero también acá. Gracias, Pincho, por estar aquí. Bueno, diré también la Asociación del Personal Legislativo, y envío un fraternal abrazo, el compañero secretario general Norberto Di Próspero. Muchas gracias, compañero. Tenemos muchos desafíos para trabajar, están los compañeros de APL, tenemos muchos desafíos para trabajar en lo legislativo. Digo, si acá estamos discutiendo una actividad disruptiva, un futuro que ya es presente, bueno, lo legislativo, la política en general, hoy tenemos que estar preparados, tenemos que tener agilidad, tenemos que tener vínculos, tenemos que tener la capacidad de ser ágiles. Me parece que es el mejor concepto, también es un concepto de nuestra actividad, para poder justamente normar y llegar a tiempo, ¿sí? No llegar tarde y correr desde atrás, todos los desafíos que nos plantea el avance tecnológico, ¿no? En líneas generales. Y bueno, también tengo una adhesión acá de compañero Gabriel Baum, profesor de la Universidad de La Plata también, del Instituto Lifia, informático, y envío un saludo y una felicitación por el informe. Gabriel es un gran amigo de esta casa, un mentor, y bueno, también tiene mucho que ver con parte de las conclusiones, de los análisis, de los datos que
que alimentan este observatorio del trabajo informático. Bueno, quiero saludarlos también a todos ustedes por estar hoy acá. Digo, con muchos por ahí ya se conocen, pero acá presentes tenemos dirigentes gremiales, sindicales de distintos sindicatos. Teníamos, como decía recién, dirigentes de la academia. Tenemos también presentes miembros, funcionarios de Estado. Tenemos presente, dirigentes de la CGT, de la Juventud Sindical, dirigencias del movimiento estudiantil, por ejemplo, de distintas universidades, de carreras de informática, además, donde trabajamos. Tenemos institutos, observatorios. De a poco, sean pacientes, los voy a ir nombrando, porque no me quiero olvidar de ninguno. En todo caso, no nombro a ninguno y no me olvido de nadie. Cámaras empresarias, bien, recién hablábamos con la compañera de videojuegos, gracias por estar, Florencia. Periodistas también, y miembros del ámbito intelectual. Y bueno, también, por supuesto, compañeros, afiliados, delegados de nuestra organización. También hay activistas de la comunidad informática. La comunidad, digo, nosotros hablamos de la comunidad como, bueno, todas estas instituciones que se relacionan, queremos, anhelamos que nos relacionemos más y mejor, pero también la informática es una comunidad de la comunidad del software libre, las comunidades mismas de desarrollo de las distintas tecnologías, las comunidades que se juntan por ahí por temáticas específicas, por la cuestión de género. Bueno, todas esas comunidades son convocadas hoy y siempre a acercarse a la organización y a participar y a cruzar, digamos, a enriquecer la sinergia de estos proyectos. Bueno, ¿vamos para adelante? Bueno, muy bien. Pero cómo no, vamos a hacer un saludo especial a los compañeros Pablo Dorín y Cristian García, miembros dirigentes de la Unión Informática. Compañeros. Gracias. Bueno, el sindicalismo informático está vivo, está peleando. Nos encontramos con dirigentes, con compañeros. Estamos atravesando un momento de reacomodamiento, si se quiere, desde acá y desde siempre, trabajando en solidaridad, trabajando en la unidad, trabajando en integrar, no nos queda otra, diría que integrar la vocación, la voluntad, la experiencia de todos los compañeros que han sido dirigentes informáticos, no importa dónde, cuándo. De hecho, yo mismo vengo de una organización que se integró a la Asociación Gremial de Computación. Así que, bueno, compañeros, sabemos que están pasando un momento álgido, así que sepan que estamos, creo que lo saben, lo hablamos todos los días, estamos trabajando codo a codo. La verdad que si me hubieran dicho cómo pensarías la unidad, cuál sería la forma ideal de pensar la unidad, creo que no lo había podido pensar tan bien, tan, digamos, lleno de mística, de encuentro, de coincidencia. Así que a nosotros, sepan, compañeros, y todos los compañeros de Unión que quieran acercarse, sepan que acá estamos, acá van a encontrar trabajadores informáticos, dirigentes sindicales, dispuestos a trabajar por eso, por los trabajadores informáticos. Gracias. Gracias. Bien. Bueno, vamos a proceder entonces a la presentación del observatorio. Ya les anticipo que va a haber un momento breve, porque el tiempo escasea, pero para hacer algunas preguntas, así que si quieren ir tomando el registro y demás, le van a poder hacer Esteban y los miembros del equipo las preguntas del caso. Así que bueno, los dejo con Esteban Sargiotto, director del observatorio, que nos va a presentar el primer informe. Gracias. Bueno, gracias Manu por la presentación, gracias por asistir en pleno enero, en pleno tráfico a esta presentación. La intención es, con lo que voy a hablar básicamente es un resumen muy acotado de lo que tratamos en el informe.
El informe aclaro que lo pueden descargar, acá hay 2 QRs, lo pueden descargar luego más adelante cuando quieran y con quienes venimos hablando se los puedo pasar para que lo puedan leer. El informe es bastante largo, así que no quiero aburrirlo, sencillamente lo que voy a hacer es un paneo general. Quiero que sepan más o menos, creo que lo más interesante sería que conozcan más o menos la historia de cómo surgió, por qué decidimos hacer lo que hicimos, lo que venía comentando Manu. La idea del observatorio no fue una idea mía, es una idea que se viene trabajando en el gremio, venimos charlándolo, de hecho lo venimos charlando con algunas de las instituciones aquí presentes, instituciones académicas con las que venimos conversando la idea y demás. Después, alrededor de mayo, por ahí, se me encomendó, no, un poco antes, se me encomendó que lo dirija. Así que empecé a trabajar primero en un informe, hubo un primer informe que salió en mayo y después un segundo informe que salió en agosto. Luego de eso es que vino la idea de hacer un informe final, anual, que es el que estamos presentando hoy. Vendría a ser el tercero, aunque en realidad es una síntesis de todo lo que venimos trabajando. Cuando ya habíamos arrancado, se incorporó el subdirector, que está ahí presente, Ramiro Más, el que me ayudó y me acompañó. Un aplauso para Ramiro. De todas maneras, fue un trabajo en equipo. Yo no voy a, para quienes son informáticos de muchos años y para quienes son académicos, no van a encontrar nada demasiado novedoso. Pero creo que lo que sí nosotros hicimos, el valor que creemos que tiene, es que, y bueno, ya arranco un poco a contarles. Lo dividimos en 3 partes. Primero explicamos un poco cuál fue la metodología y después lo dividimos, quisimos hacer un abordaje de qué es lo que pasa en el sector empresario, qué es lo que pasa con el sector trabajo y qué es lo que se ha hecho en el sector estatal. Lo que hicimos fue, básicamente, y a esto me refería con lo metodológico, consultar los distintos informes que hay, porque la verdad es que hay otros observatorios y otros institutos, como sabemos que existen, y lo que hicimos fue, nos tomamos la tarea de, bueno, a ver de qué hablan y qué han dicho todos estos otros informes y todos estos otros observatorios. Así que consultamos fuentes empresarias, consultamos fuentes estatales, tratamos de ir a las fuentes más directas y primeras fuentes posibles, las fuentes primarias, ¿no? Y a partir de ahí nos fuimos dando cuenta de que había algunas cosas que no nos cerraban, y ahí voy un poco a la motivación, el por qué. Una de las primeras cosas que nos motivó a decir, bueno, vamos a hacer algo con esto, que fue que nos encontramos con cierta mitología que existe sobre la industria informática, ¿no? Cierta idea de que uno entra, hace un cursito de 2-3 semanas, 2-3 meses, 4-5 meses, dependiendo qué día uno abra los portales. Son 2 semanas, 7 horas, 4 meses, ¿no? 21 días, lo que sea, ¿no? Y que, bueno, uno entra y gana 500.000 pesos, o 800.000, o $10.000, o 150.000. Es una cosa muy confusa. Y dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Sabíamos que no era así, porque somos un sindicato y estamos al tanto de la situación de los trabajadores, y bueno, que dijimos, bueno, tratemos de poner un poco de orden en esto, ¿no? Una de las primeras cosas que notamos precisamente fue, y no tengo ninguna intención en denostar los informes de las cámaras empresarias, porque la verdad es que la mayor parte de los datos son serios, pero lo cierto es que cuando, es una cosa muy extraña, a mí me llamó la atención verdaderamente, que cuando uno mira, bueno, qué pasa con los salarios, utilizan una metodología que aquí hay muchos académicos presentes, saben que las encuestas no son las metodologías más fiables cuando uno tiene los datos duros, la FIP, ¿no? El CIPA, el Instituto Integrado Previsional Argentino y otras fuentes. ¿Por qué utilizar las encuestas? Además con metodologías distintas de año a año. Bueno, y ahí dijimos, bueno, tratemos de hacer algo lo más serio posible. Y así fue que empezamos así fue la idea de cómo arrancamos, ¿no? Voy directamente al informe. Nosotros lo que comentamos es que, bueno, como ustedes saben, ¿no? Porque la mayoría acá creo que lo sabe muy bien, básicamente el sector informático tuvo 3 grandes leyes, si se quiere. Hay 2 grandes, pero bueno, hay una previa, que es la ley que declaró como industria al software. Esa fue en 2004, es una observación que me hizo Gabriel Baum cuando en una de las conversaciones que tuvimos. Acordate que hay una ley previa, bueno. Después de eso vino la ley de promoción de software en el año 2004 también, que hay bastante consenso de que es la ley que le dio el boom, ¿no? Que generó el boom en
en cuanto a empresas y en cuanto a trabajadores. Eso se puede ver en las estadísticas. Algo de eso lo vamos a ver cuando empiece a mostrarles algunos de los gráficos que elaboramos. Después de eso, que duró 10 años, luego una renovación sería, que duró 5 años más, y en el año 2020 apareció la Ley de Economía del Conocimiento. Esas son las dos grandes leyes, ¿no? Ley de Economía del Conocimiento y Ley de Promoción del Software. Eso por un lado. Nosotros, y acá quizás podría empezar a mostrarles, voy a sacar este lindo videito. A ver. Vamos a tener que necesitar la ayuda técnica. El dedo de dueño. Ahí va. ¿No puedes dejarme? Tu dedo. Bueno, en la Argentina, bueno, esta es la parte de empresas, ¿no? Esto es una cosa que averiguamos con el Gnosis, es una información oficial, ¿no? Hay 11.752 empresas, solamente 5.769 con al menos un empleado. Hay muchísimas empresas unipersonales y micro en el rubro informático. Un ejemplo muy elocuente es Cafecito, ¿no? De Damián Catanzaro, seguramente lo conocen. Él hacía el chiste de que el CEO, el CTO, el programador, el developer, el community manager, todo era él, ¿no? Hay muchas empresas que están en esa situación. Esto si se quiere para tener un mapa general, ¿no? ¿Cuántas empresas? Ah, no, ahora tenía que hacer esto. Ahí va. Una de las cosas que nos encontramos, y acá hay coincidencia con todos los informes, les doy unos ejemplos: el Polo IT, Age Economics, el informe de la OPSI, los informes de, ahora no me acuerdo, una de las especialistas que consultamos, bueno, y los informes públicos que también consultamos, en especial del CEP21, del Ministerio de Desarrollo Productivo. En general todos coinciden en que la facturación, quizás el número así neto no les dice nada, pero la facturación ha ido creciendo. Eso lo van a ver en el informe, aquí hicimos un resumen. La facturación creció casi linealmente, del mismo modo que la cantidad de trabajadores, con la salvedad de ahora, que ha empezado a haber una cantidad de despidos inaudita, ¿no? Estamos hablando, creo que en el mundo o en Estados Unidos, eso no recuerdo, más de 200.000 despidos en estas últimas semanas. Esa era otra de las cosas que se venía hablando, un poco el cuento de hadas de unicornios, como alguna vez lo llamó Ezequiel. Lo que es cierto que venía un crecimiento neto de empleos, ahora se frenó con estos nuevos despidos. Eso acompañado del crecimiento de facturación, y ahí lo que mostramos es, fíjense en la diferencia de facturación frente a 2019, más del 40%. Y acá tienen Romina Gallá, perdón, la persona que estaba pensando, esto es Romina Gallá y Endec. Las exportaciones son estas. Ahí se puede ver que, bueno, sube y baja, pero están en uno de los niveles más altos de la historia. El número está después, me parece, son 7.600 millones de dólares en exportaciones. Eso es economía del conocimiento, no es solo software. Bien, acá tienen una idea de lo que les decía antes, ¿no? Eso bien grande es micro. Ese 62% son microempresas. Son menos de 4 trabajadores. Luego pequeñas, menos de 11, medianas, menos de 51, y grandes son solo el 3%. Esto va a cobrar valor más adelante cuando les muestre otro de los grafiquitos, pero para que vean más o menos cuál es la composición de la industria. Bueno, muy mayoritariamente micro y pequeñas. Y acá tienen el reparto de subsidios que implica la Ley de Economía del Conocimiento. En realidad esto es de la Ley de Promoción del Software. La Ley de Promoción del Software y la de Economía del Conocimiento también, básicamente en lo que consiste es en exenciones fiscales del impuesto a las ganancias y de los aportes patronales. Además, se suman exenciones provinciales. Por ejemplo, en el caso de Córdoba tampoco pagan impuestos de sellos, impuesto al inmueble y ingresos brutos, por lo menos por 10 años. Nosotros logramos acceder a un breve periodo de la Ley de Promoción del Software, y este es el reparto que hubo en cuanto a los subsidios. Como pueden ver ahí, solo Mercado Libre se lleva el 20%. Ahí, creo que sale el puntero, ¿no? Esto es Mercado Libre, esto acá es Globan, esto es Accenture, esto es RedLink, y todo esto es el resto. Que de todas maneras sigue habiendo empresas grandes, nosotros simplemente elegimos 4, para que vieran que solo 4 se llevan el 46% que está acá.
Y esto es una de las cosas que nosotros planteamos, decimos, bueno, la intención del régimen de promoción, que fue eficiente en ser un régimen de promoción, a nuestro parecer, por las conclusiones y por este tipo de cosas, pareciera ser que, por lo menos desde ese momento hacia adelante, pasó a ser más bien un régimen de concentración, más que un régimen de promoción. A nuestro modo de ver, si bien ha habido mejoras en la Ley de Economía del Conocimiento y seguimos trabajando continuamente y creemos que hubo algunas novedades positivas porque se incluyeron empresas más pequeñas en el nuevo régimen, de alguna manera se sigue sosteniendo una lógica de concentración que nosotros creemos que eso hacia donde se debería mejorar, por lo menos en que si la idea es que sea un régimen de promoción y la gran mayoría son micro y pequeñas, debería apuntar hacia las micro y pequeñas y no hacia las mega grandes, que son solo el 3% de todas las empresas informáticas. Bueno, y acá lo que hicimos fue una pequeña simulación con los datos disponibles del régimen de economía del conocimiento, lo más reciente. Esto lo obtuvimos con un pedido de información pública. Ese monto que ven ahí es solo en economía del conocimiento, que fue creo que 1 año y medio que duró en vigencia. Son más de 42.000 millones de pesos solo hasta octubre. Que eso, si uno lo divide por la cantidad de trabajadores que trabajan en las empresas que estuvieron inscritas, podrían recibir un bono de 800.000 pesos cada uno de ellos. Como para que tengan una idea de que si se destinara el dinero, ¿por qué decimos lo de que si se destinara a los trabajadores? Porque bueno, si bien creemos que fue efectivo y se lo ven los números, que la ley de promoción de software creó entre empleo y empresas, fue sideral el crecimiento, lo van a poder ver en el informe. Creemos que en una segunda etapa, cuando hay problemas tan graves con retención de trabajadores y otros... Decimos, ¿por qué no se podría considerar que los beneficios que el Estado está aportando, ¿no? Aparte de la inversión en infraestructura, en educación a lo largo de las décadas, como decíamos, es de 2004 la declaración de industria y además vienen los centros de formación profesional, los institutos privados, las universidades invirtiendo y además también invierten en un régimen de promoción. Si el principal problema es que los trabajadores se van, ¿por qué no beneficiar a los trabajadores? Por eso decíamos, bueno, por ejemplo, solo en 2022 podrían dar un bono de 800.000 pesos. Creo que algunos trabajadores pensarían 2 veces, quizás se van igual, ¿no? Pero quizás algunos dicen, bueno, me siento mejor. Bueno, y acá tienen, por ejemplo, miren, acá había, en este momento, en la época de la ley de promoción del software, había 108.000 trabajadores y había 491 empresas solamente inscritas. Y en la ley de economía del conocimiento hay 301.000 trabajadores y hay solo 628 empresas. Un poco para ilustrar que lo que decíamos antes, ¿no? Para que sea verdaderamente un régimen de promoción y beneficie al conjunto de la comunidad informática, o al menos a la mayoría, debería haber muchas más inscritas y posiblemente las más grandes. No tiene mucho sentido que reciban promoción cuando ya hoy, y esto es importante señalar, a veces se pierde de vista, Mercado Libre, Globant, Accenture, hoy son, sobre todo Mercado Libre y Globant, son más grandes que Techin, Aluar, YPF, Envalor Rusati, mucho más grandes. Si a uno le dijeran, bueno, vamos a darle un montón de subsidios a Techin, todos diríamos, bueno, no es lógico, sí, subsidios a Techin que pagan menos impuestos que las pymes, no tiene mucho sentido, ¿no? Es un poco la intención con este gráfico. Bueno, eso básicamente en cuanto al sector empresario y a los beneficios de parte del Estado. Y acá pasamos al sector trabajo. Acá pueden ver lo que les decía antes, ¿no? Hoy hay 142.826 trabajadores en la industria informática, según informe del Ministerio de Desarrollo Productivo. Eso es un aumento de 44,5% de 2017, es un aumento muy grande. Si nos fijamos, esto es solo de 2017, si miramos, si lo comparamos de 2004 en adelante, es bestial el crecimiento. Así que bueno, eso para mostrarles un poco de qué estamos hablando, ¿no? Y esto es lo que decimos, ¿no? En la edad promedio de los trabajadores informáticos es 41 años. Eso quizás derribe algunos mitos también, ¿no? Que los trabajadores informáticos son todos jóvenes que llegan en patineta o en skate, ¿no? No digo que alguien de 41 años sea viejo o no pueda andar en skate, pero... La rotación anualizada es del 41%.
Y eso coexiste con una realidad donde los trabajadores informáticos que hacen guardias no las tienen aseguradas a las guardias pagas. Por eso decimos sin garantías, no porque no exista, porque claramente hay empresas que las pagan, pero no está garantizado. Al no existir un convenio colectivo, hay muchos trabajadores que no persiguen. Tampoco persiguen horas extras, tampoco persiguen licencias. Y acá tienen un ejemplo de las remuneraciones. Estos son datos del Ministerio de Desarrollo Productivo. Esta es solo de 2017, ahora les voy a mostrar otra. A ver, acá está, ¿no? No. Sí, acá está. Este es de antes. Este es un trabajo que hicieron Mariano Zuckerberg y Andrés Rabosto, un trabajo enorme que hicieron, la verdad, porque fíjense ustedes la variación del salario desde 1998 hasta 2014. Y ellos encontraron que la variación salarial, fíjense la comparación, el software perdió 20% de su capacidad, su poder adquisitivo. Está ahí comparado con otros rubros. Y fíjense que ahí hay muchos rubros que, obviamente sin desmerecer a otros rubros, muchos de ellos no exigen a los trabajadores la misma capacitación, ¿no? Digamos, ahí no tiene nada que ver, obviamente, porque está bien que aumente el salario, pero quiero decir, al mismo tiempo que se les exige más a los trabajadores informáticos, perciben mucho menos, y otros rubros que quizás se les exige menos información, mantuvieron su poder adquisitivo. No tiene nada que ver, tiene que ver con que todos esos rubros casualmente son todos sectores sindicalizados, ¿no? Eso es un poco lo que señalaban Mariano Zuckerberg y Andrés Rabosto. Decían, bueno, el sector del software tuvo todas las condiciones que se suele decir desde el neoclasicismo, ¿no? Crecimiento económico, no tuvieron barreras, tuvieron exenciones, no hay sindicato y sin embargo no subieron los sueldos, más bien cayeron. ¿Y quienes sí conservaron su poder adquisitivo? Los trabajadores sindicalizados. Y aquí es donde tienen ustedes una remuneración en una variación más reciente. Tomamos este periodo, podríamos haber tomado también de 2014, pero quisimos usar un dato más reciente, de 2017. Esto, además de que hay, si ven, hay un sub y baja, recién ahora se recuperó, ni siquiera se llega a lo que estaba en el 2018. Hay que agregar que las últimas 5 mediciones también dieron caída salarial, según el Ministerio de Desarrollo Productivo. Así que ahí está 2021, pero en 2022 cayó también, en términos reales. Así que esto termina siendo una caída más pronunciada. Pero quiero decir, básicamente no varió o bajó. Y luego esto es el número que nosotros, ahí dice medio, hay un error, es mediana, es el sueldo mediano. Este número, a ver, perdonen, sí, este es el último, está bien. Este número nosotros llegamos, estos son valores de agosto. Acá tengo que detenerme un poquito, de todas maneras me pueden hacer preguntas después. A este número nosotros llegamos utilizando las fuentes de datos.gov.ar y son las fuentes de desarrollo productivo, que a su vez son datos de AFIP y del CIPA. Lo que hicimos fue ver los salarios privados del sector mirando las categorías de AFIP que corresponden al software de servicios informáticos. Buscamos la mediana y llegamos a este número. Si quieren les explico después por qué llegamos a este número, porque es un poquito raro de explicar. Estos son valores de agosto, era lo más reciente que había. Si le agregan de todos modos un 20% por inflación, se dan cuenta que sigue estando por debajo de los valores mínimos de cualquier convenio colectivo de trabajo. Este es el salario mediano es el valor del medio, quiere decir que hay la mitad de los trabajadores cobran menos y la mitad más, ¿no? Pero bueno, ni siquiera es un quinto, eso quiere decir. Ese es el número al que llegamos, 109.000 pesos. Luego si quieren les informo. Bueno, básicamente eso. Este fue el recorrido que hicimos. Hay más cosas obviamente, pero la idea era que tuvieran una idea y abrir a preguntas cualquier duda que tengan de los números que acá informé. Y bueno, muchas gracias. Bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero bueno, tengo la suerte de hablar todos los días con vos. Así que vamos a abrir para hacer algunas... quien quiera preguntar, si quiere también presentarse, me parece bueno, prudente, digamos, también cada uno diga desde dónde, ¿no?, hace la pregunta. Y bueno, estamos abiertos para hablar. Sí. No sé si el micrófono no encima. Sí, este es el micrófono. Pará. No hay micrófono. No hay que ser. Claro, no es ¿Ya está cerca?
Bueno, Alejandro Martínez, soy el decano de la Facultad de Ingeniería. No, una pregunta, sé que son datos más difíciles de conseguir quizás, pero lo que los trabajadores trabajan, ¿de dónde? No está acá, digo, pero si eso está previsto y por ahí parece que es un dato interesante saber para quiénes trabajamos, digamos, ¿no? Para quiénes trabajan los trabajadores, digamos, si el origen de esos trabajos son para trabajos del Estado, privado, nacional, extranjero, eso que es algo que también se dice mucho, ¿no? Eso y bueno, y después también cómo los trabajadores cobran, los que cobran en una empresa o los que cobran como freelance, digamos, ¿no? No sé si eso lo tienen en mente o cómo va a aparecer eso, si va a aparecer en el observatorio. Sí. Hola, ¿ahí se escucha? Bueno, esto viene bien para hacer una aclaración. Nosotros miramos los trabajadores de la industria del software y los servicios informáticos. Hay más informáticos que no trabajan estrictamente en relación de dependencia en empresas del software. Así que eso es una primera aclaración. Hay 141.000 que trabajan en empresas del software en relación de dependencia. Hay un montón más, que es un número difícil de calcular, que son los trabajadores freelance. ¿Por qué? Y porque muchos ni siquiera están, digamos, registrados, entre comillas, en blanco, ¿no? Digamos, ¿cómo cuenta uno eso? Hay estimaciones, he leído estimaciones de 15.000, he leído otras estimaciones de 20.000, es un número medio, la verdad, ahí nosotros quisimos averiguar, pero no sabemos dónde averiguar, la verdad, sinceramente. Sí, buscamos, qué sé yo, Workana, Freelancer, Ministerio de Trabajo, digamos, sí, se pueden hacer estimaciones. Pero bueno, eso por un lado. Después, bueno, claro, trabajan la mayoría obviamente trabajan en las empresas más grandes, y como te señalaba, hay una cantidad gigantesca de trabajadores unipersonales, de pymes, de pequeñas y medianas. Las más grandes son los unicornios, ¿no? Obviamente Mercado Libre, Globant, Accenture, Technisys, bueno, muchas más, Cognizant, hay varios más, bueno, Spark, hay otras grandes. Básicamente sí, la mayoría están ahí, en las grandes. Y después hay muchas pequeñas, medianas. Hay un sector también cooperativo, digamos, básicamente eso. En el trabajo social. Perdón, y la demanda del Estado, eso es la otra cosa que preguntaba, el Estado, ¿cómo demanda de todo el trabajo ese que por ahí eso se podría saber, ¿no? El Estado poder reunir esa información. Claro que ese Entiendo sería que debe ser uno de los más demandantes, digamos. ese sería un trabajo interesante para la, aparentemente que está por llegar la empresa del software antes, ¿no? Sería interesante que eso sea un trabajo que haga, claro, la empresa nacional del software. Pero sí, seguro es muy grande, las distintas reparticiones del Estado requieren un montón de trabajadores del software, sin más lejos sector de innovación. Bueno, acá quizás puede contestar mejor. Sí, a ver, Hola. Hola. Es una demanda permanente del sector empresario, nacional y pyme, que el Estado le siga comprando cada vez más. Me parece que eso es parte del ordenamiento también que se está discutiendo de la política con buen criterio, como bien decía él, del ordenador que puede llegar a ser una empresa del Estado. Hoy también lo que nos encontramos es que muchas empresas duplican su facturación al Estado. Por ejemplo, sabemos que le venden el mismo producto bajo una modalidad de licencias o bajo una modalidad directamente de contratación mensual o de abono, le venden al Estado. Entonces, ahí es donde se duplican las compras del Estado y donde hacemos ineficiente, por un lado, el Estado y por otro lado, donde las empresas en muchos casos se abusan. Me parece que eso es parte del ordenador. Y también la idea con el observatorio es que no sea solamente tirar este tipo de números, sino que abrirlo a discutir nuevos temas, porque permanentemente tenemos nuevos temas. Hoy lo orientamos al salario del trabajador, queremos saber un poco de tener un mapa cada vez mejor, necesitamos tener un mapa ocupacional, que eso también va a venir con un convenio colectivo. Cuando tengamos el convenio colectivo vamos a poder tener los datos reales de los trabajadores a través del formulario mismo que presentan en la FIP, y a partir de eso vamos a poder tomar mejores datos, inclusive van a ser datos que después le van a servir al Estado para la toma de decisiones. Por ejemplo, si sabemos que hay una demanda X en los países centrales, y que nosotros tenemos hoy los programas de formación de Argentina Programa, que no son buenos programas, ni el que estuvo antes, ni siquiera el que está ahora.
Lo bueno del que está ahora es que hay mucha más integración de las universidades y ahí las universidades pueden mejorar los procesos de aprendizaje, eso no hay ninguna duda. Pero digo, también entender cómo invertimos los recursos desde el Estado, porque si nosotros sabemos que hay X demanda, como por ejemplo que en ciberdefensa, en ciberseguridad, y nosotros seguimos formando a gente que pique código en Java, me parece que ahí estamos teniendo un problema. Entonces, poder generar, avanzar en lo que es un mapa ocupacional, que ese mapa ocupacional nos permita entender cuáles son las capacidades de nuestros trabajadores, de todo el plantel de trabajadores que tenemos en la Argentina, que a su vez eso nos permita poder focalizar la demanda y poder focalizar la formación en esa demanda, me parece que son las herramientas que también tiene que aprovechar el observatorio. El observatorio nuestro hoy es un primer paso, es el paso inicial. Me parece que acá, justo con las universidades, con todos los actores de la comunidad, podemos empezar a pensar juntos, a ver cuáles son las nuevas herramientas y cuáles son los nuevos datos que tenemos que averiguar. Ese sin duda es uno, con las capacidades de la universidad sin duda, más las capacidades de la organización gremial, me parece que eso va a poder ser más fácil y nos va a permitir poder ir en esos rumbos. También queremos tener los datos del sector empresario, como bien dijo él. El problema es que el sector empresario se niega permanentemente al diálogo con los trabajadores. Y me parece que ahí también comete un error, y comete un error justamente porque estratégicamente es la comunidad organizada, es donde necesitamos a las 3 patas sentadas, en este caso a las 4 patas sentadas, universidades, trabajadores, el Estado y la academia. Con todas esas patas me parece que podemos definir mejor cuáles son los datos que necesitamos, hacia dónde nos dirigimos, cómo poder ser más eficientes en la construcción de esos datos para después tomar las mejores decisiones políticas. Así que me parece que es un poco eso, si respondo a lo que vos preguntaste. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Sí. ¿Qué tal? Bueno, primero gracias por la invitación. Mi nombre es César Villascaso, presido la Federación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos de Argentina. Bueno, yo mira acá todas las asociaciones provinciales en todo el país, la verdad que bueno, siempre con el acompañamiento de ese, y es muy interesante todo lo que se viene trabajando desde la organización. Pero yendo un poco más arriba, que es la economía del conocimiento, uno de los temas que hoy en día venimos tratando bastante, todo el tema metaverso, lo que sí estamos viendo y lo percibimos todos los días es puntualmente el tema de desarrolladores. Y hoy por hoy, creo que estos números suenan fuertes, pero es la realidad. Un desarrollador en Argentina está cobrando de $2.000 a $12.000 por mes. Claramente eso no lo ve el Estado porque no se cobra por vías tradicionales, por decirlo de la manera. No, pero yo lo tengo que decir políticamente correcto. Y en ese marco creo que nos debemos como sociedad una discusión que tiene que estar intervenida por todos, ¿no? Desde el área sindical, desde el área gremial empresaria, desde el área estatal, que es una reforma a nivel tributaria en la cual decimos, che, escúchame, ¿cómo hacemos para que toda esta gente que está ganando una fortuna blanquee todo ese dinero y empiece a gastarlo? Porque gastarlo lo gasta y el IVA lo paga, pero sin embargo no está blanqueado en el sistema tradicional, lo que evita que esa persona por ahí pueda invertir y pueda generar otro tipo de gestiones, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado también tenemos un montón de emprendedores que en vez de radicar sus empresas en el país y contratar gente dentro del país, termina radicando las empresas en donde, en Delaware o Miami, donde obviamente tienes una propuesta de lo más interesante, ni hablar de España o Chile, que inclusive es más cercano, donde hay una propuesta de lo más interesante para desarrollar todo el tipo de emprendimiento. Entonces me parece que eso es súper interesante, si quieres, obviamente lo tiene en la cabeza, lo hemos hablado un montón de veces. La verdad que me pone muy contento que nazcan este tipo de soluciones para justamente poder obtener información, porque la realidad es que sin datos es muy difícil saberlo. Y pensando que hay gente que gana 100.000 pesos en esta industria porque está blanqueada, es también muy complejo, así que la verdad que muy contento de estar acá. Muchísimas gracias, César. Sí, como primera medida, a ver, tenemos trabajadores que ganan mucho menos. Hoy en día, en la realidad actual, lo cual es una vergüenza, tenemos trabajadores que están con salarios iniciales de 40.000 pesos. Eso lo sabemos, y en empresas de primera línea y altamente subsidiadas. Entonces digo, sí estoy de acuerdo con que hay que hacer un acuerdo entre todas las partes, poder sentarnos todos en una mesa y poder discutir todo lo que tengamos que discutir. Si hay que discutir una reforma tributaria, también hay que discutirla. Y tenemos que ir por los canales que tenemos que ir a discutirla. Ahora, está bien que eso por un lado. Por otro lado también tenemos sectores empresarios que son insaciables en algunos casos. Digo, donde si pueden ganar 10, si pueden ganar 20, evadiendo impuestos, también lo hacen.
Y lo sabemos porque hay empresas de este tipo que están altamente subsidiadas. Recién lo acabamos de ver en el observatorio. Y vos tenés empresas que están, que la masa que estaba moviendo de plata, que son 42.000 millones de pesos en los últimos 2 años, la mayoría se repartió entre 4 empresas. Entonces me parece que uno de los problemas que tenemos es cómo repartimos la del Estado. Entonces, bueno, veamos cómo repartimos la del Estado para que le llegue a todo el mundo, para que le puedan llegar a los emprendedores, que le puedan llegar a los emprendedores, que le puedan llegar a las pymes, que le puedan llegar a las cámaras que realmente integran o intentan hacer un desarrollo de un nuevo negocio, un nuevo modelo de negocio. Esas son las cosas que nosotros sin duda tenemos que discutir. Pero lo que pasa es que tenemos que sacarnos los prejuicios. Este sector creció sin organización gremial, y el sector empresario, que después es lo que me tocaba hablar a mí, pero bueno, ya lo tengo, también es una cuestión de identidad del trabajador. Entonces, lo que tenemos que sacarnos, esos prejuicios, sentarnos con los trabajadores, que somos los motores, los que hacemos muchas cosas de estas, y empezar a discutir todos esos temas. Sin duda la concentración es enorme. El tema es cómo haces para sentar a esos grandes jugadores a una mesa en igualdad de condiciones con tu cámara, con el trabajador. El mito este del trabajador que se siente y negocia solo. Es imposible que un trabajador negocie solo con un monstruo como Globan, porque no tenés opciones de negociación. Ellos te imponen cuáles son las condiciones. Bueno, en ese marco hay que ordenar todo eso. La evasión, sin duda, es un problema que tenemos en general en Argentina. Tendríamos que ver cómo hacemos para encontrar desde la... Bueno, hoy hablaban de la legislación, lo importante que es la legislación. Me parece que ahí también nos tenemos que poner a legislar todas esas herramientas. ¿Cómo hacemos nosotros para tener un control sobre el flujo de información? Para saber si están importando o no están importando. Pues, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un firewall en la tonina? Bueno, esas son las cosas que tenemos que empezar a discutir realmente. Porque si no, nos están evadiendo. Pero si no podemos poner el firewall, nos van a seguir evadiendo y nos van a seguir sacando la plata del bolsillo. Entonces, bueno, lo que tenemos que romper esa rueda y ordenar. ¿Alguien más? Perdón. Sí. Buenas tardes, Matías. Vengo en representación a lo que es la Comisión de Ciencia y Tecnología de APL. Bienvenido, gracias. Vengo con mi compañero Leonardo. Una consulta, una iniciativa. Me ha pasado en la vida cruzarme con gente que también trabaja en el ámbito legislativo o estatal. Por ejemplo, tengo una compañera que trabaja en lo que vendría a ser migraciones, y estructuralmente dentro del Estado no está como organizado la estructura, con lo cual también afecta al pago de los salarios como corresponde, independientemente de que se desarrolle adentro. Particularmente esta persona hace ciberseguridad. Está visto que afuera o acá adentro los sueldos de ciberseguridad son mucho más altos, de 150 mil pesos, que en este momento gana esta persona, teniendo en cuenta de que tiene un conocimiento bastante amplio. Pero la imposibilidad de justificar el pago se radica en el problema de la arquitectura o de la estructura en el cual está dispuesto, porque está todo armado para una empresa más política que técnica, por así decirlo. Nada, por ahí comentarte esto para dar una iniciativa, para poder dar una mejor identificación de los trabajos que se hacen dentro de lo que sería tanto legislativo como estatal. Te respondo, compañero Matías. Bueno, está súper interesante la pregunta, la cuestión. Definitivamente, perdón, la informática en el Estado es evidentemente un tema sensible. El trabajo de informática en el Estado es también un tema sensible. La informática y el trabajo informático van de la mano, obvio, ¿no? Pero digo estas dos cosas porque hemos tenido problemas en el Estado, de hackeo, problemas de ciberseguridad. De hecho, en general, lo veo también acá está, hablando en términos de defensa, está Oscar Nis, subsecretario de Ciberdefensa de la Nación. Sin duda, digo, tenemos un problema en términos de soberanía tecnológica y soberanía de conocimiento, y un problema en términos de
más allá de la seguridad, cuando hay que hacer una aplicación, una página, un servicio en general, el Estado argentino y los estados del mundo en general tienen problemas para retener trabajadores, para reconocer, para ordenar. Este es un tema complejo que, bueno, seguimos atentos el tema de la iniciativa de la empresa de software del Estado. Creo que ahí hay una idea muy interesante para centralizar, para ordenar, para fijar criterios, para pensar en nuevos escalafones salariales, por supuesto. Justamente un convenio colectivo es el ordenador. Entonces, quiero volver, digamos, al tema de la actividad informática propiamente dicha. Nosotros entendemos que un convenio colectivo en la actividad, con el correspondiente mapa ocupacional, con la definición de qué significa ser informático, qué significa ser programador front-end, ¿no? Porque lo define uno, lo define otro. Bueno, programador, servicios, soporte, diseño, negocios, todos los roles ocupacionales arriba de la mesa, discutidos entre las partes, naturalmente evolucionando, no es que eso va tallado en piedra, ¿no? Menos en esta actividad. Pero la premisa que de alguna manera planteamos de AGC es ordenar la industria, la actividad informática, para luego pensar, porque además del Estado, hablaba con dirigentes de otras organizaciones sindicales, hay muchas actividades que están teniendo problemas con la informática y recurren a nosotros. Nosotros lo que planteamos es, nosotros todavía necesitamos este paso fundamental que es tener un convenio, tener uno o varios convenios, los que correspondan, ¿no? Los convenios son instrumentos que nos permiten, usar un concepto informático, modelar el trabajo y estructurar el salario, pues no es solamente una cuestión de cantidad, de cuánto se gana, sino es cuánto me reconocen el título universitario, me reconocen la antigüedad, me reconocen si tengo hijos, si tengo teletrabajo, si el rol de líder, un montón de cosas nos podemos reconocer, pero esto hay que ordenarlo, que es normal. Sin duda que esta es una conversión compleja, amplia, apasionante. El tiempo un poco ahora nos limita, pero digamos, por ahí un poco va la respuesta y va el abordaje que nosotros planteamos. Es ordenar la actividad informática como para sentar una referencia, ¿no? Porque cada actividad se va a ordenar como prefiera, por supuesto, pero la actividad informática es central poder ordenarla, poder discutirla y tener un convenio colectivo legítimo que sean instrumentos para ordenar la informática nacional en líneas generales. Espero haber respondido, orientado. Bueno, voy a hacer lugar para una pregunta más. Les voy a pedir si en lo posible podemos hacer la referida al informe, a la presentación. Naturalmente estos son temas que bueno, apasionan y que se ramifican, así que bueno. Compañeros, sí, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Marilaura Silva, soy periodista de la agencia TELA y militante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Muchas gracias. Vengo hoy en mi rol de periodista a preguntar un poco también acerca de estos datos que me parecen súper interesantes para conocer la actividad en sí misma y también para replicar en mi propio gremio que también nos hace falta este conocimiento como trabajadores y trabajadoras. Mencionaron ahí el dato de la cantidad de trabajadores que habría en la Argentina, trabajadores informáticos, conocer si tienen el dato, digamos, de la tasa de afiliación de esa cantidad de trabajadores, por un lado. Y por otro lado, en base a estos datos, no sé, este último dato que mencionaste, Esteban, de cómo el salario decreció justamente, creo que era de 2000, no recuerdo, 1998 a 2014. Producto de, acá la también la compañera Vanessa de la CPT. Este mismo dato, exactamente. Me parece muy elocuente de la necesidad, ¿no?, de la organización sindical para hacer frente a esta cuestión tan básica como lo salarial, ¿no? ¿Cuáles identifican que son hoy las principales, algunas las mencionaron, pero las principales dificultades y los principales desafíos que tienen como gremio para hacer frente a estos datos, ¿no? Bien, después le paso a Esteban porque hubo varias preguntas. En principio, digo, contarte que la lucha de los trabajadores informáticos viene desde hace mucho tiempo. Nació en los 90 cuando este era un sector donde teníamos más o menos 20.000 trabajadores.
Después hubo varios intentos de organización, me parece que el mejor llevado adelante en su periodo fueron los chicos de Unión Informática, que han logrado visibilizar toda la problemática y también se han chocado con las empresas y han demostrado y han puesto en evidencia cuál es el trato de las empresas cuando habla de sindicalización. Me parece que la tarea de los compañeros, que siempre los felicito, fue enorme. Después hubo otros intentos y nosotros logramos la organización, logramos conseguir la personería gremial, reduciendo el ámbito de ampliación, el ámbito de representación, por supuesto, para poder llegar. Lo que tenemos es un sector empresario reaccionario, la verdad que es dogmático, que realmente, no todos, digo, porque la verdad que hay que separar la paja del trigo, pero sí tenemos un sector empresario dogmático. Cuando hablo de eso son los empresarios dominantes, que hacen mucha fuerza justamente para que no haya gremio, y ellos lo tratan de demostrar justamente con los propios resultados de su sector, ¿no? Digo, vos ves a Globan, conmigo ya no podés hablar directamente, no es que se puede hablar conmigo, ya no se puede hablar. Entonces esos son los sectores que son dogmáticos, que tienen dominio sobre la actividad y son los que no te permiten avanzar. Ahora bien, también surgen otros problemas que también tienen que ver con la índole de la discusión sectorial en el marco del movimiento obrero también, ¿no? Digo, donde hay muchos miedos, donde hay muchas cosas todavía que hay que aclarar, donde también está surgiendo una actividad que no surgía. Digo, ¿cuál fue el último gran gremio que surgió por cantidad de trabajadores en el movimiento obrero? La verdad que fue ESMATA el último, que yo me acuerdo, capaz que sin duda acá debe haber compañeros que deben entender esto mucho mejor que yo, pero no hay muchos gremios que surgen. Eso a su vez trae resquemores y miedos en el propio movimiento obrero y en actores que tampoco entienden cuál es la actividad, cuáles son las nuevas formas de trabajo, o hacia dónde vamos, o hacia dónde nos lleva el propio desarrollo tecnológico. Yo explicaba una vuelta, no es que tuvimos una discusión, pero digo, yo lo escuchaba a Sergio Palazzo hablar muchas veces, que decía que el sector de la tecnología nos iba a hacer perder puestos de trabajo. Gracias a Dios se asesoró bien, se ve que estuvo trabajando bien en el tema, y hoy Sergio Palazzo no plantea que nos quitan trabajo, sino que transforma el trabajo. Entonces eso le permitió poder tener una visión más amplia, poder entender también cómo las fintech juegan un papel en la economía, cómo se asocian más a la actividad de ellos que a otras actividades. Entonces me parece que la falta de sindicalización no tiene nada que ver con los trabajadores, sino que tiene que ver con los poderes establecidos en la industria. Eso como primera medida. De hecho, nosotros cada vez que entramos a hablar con los trabajadores, nuestra mayor sorpresa es que los trabajadores quieren un gremio. Los trabajadores necesitamos seguridad social, los trabajadores necesitamos una obra social, necesitamos pensar en nuestra jubilación, necesitamos pensar en el futuro. No todos los trabajadores informáticos se quieren ir del país. Eso también es un mito que te lo ponen para que vos no hagas exigencias de tipo de la naturaleza gremial. Entonces me parece que eso es parte también de la discusión. O sea, la tasa de sindicalización es muy baja porque es muy alto el ataque de los sectores concentrados de la economía en la industria informática. Tiene más que ver con eso. Y después yo voy a hacer otra pregunta. Sí, yo te contesto, te voy a dar una respuesta quizás no muy satisfactoria. No, este número es, a ver, el informe, como decía antes Ezequiel, es abordamos algunos temas, es mi primer informe anual. La idea es, digamos, empezamos hace poco, y la idea es ir abordando los distintos temas, qué sé yo, ciberseguridad, industria de videojuegos, soberanía informática, inteligencia artificial. Iremos abordando todos esos temas en sucesivos informes. En este primer informe lo que hicimos fue, bueno, esto que comentaba, ¿no? Ir viendo y hacer un trabajo comparativo y demás. Nos interesó mucho detenernos en la cuestión salarial y en cómo se llegaba a los números que se llegaba, comentar un poco un paneo general de cómo es la industria. Y estos son datos que es una investigación que hicieron Mariano Zuckerfeld y Andrés Rabosto de CONICET. Cuando te paso el informe y te paso la referencia y demás, son dos académicos con mucha trayectoria, y ellos hicieron ese trabajo y se tomaron el trabajo de sacar esos números que ves ahí. Y hay otros números también de que vos conocés. Sí, esto se presentó en Tandil, de hecho, en la Universidad del Centro, y a continuación de esta viene el informe original, desde dónde se parte, porque uno podría pensar que el informático parte de una base muy alta y tuvo un aumento bajo, pero en realidad
también está demostrado que arrancamos de abajo en comparación con otros. Bien, nos costó 13 para hacer exacto. Claro, Actualmente según- hoy sí. Claro, según el CEP 21, una de las últimas mediciones que hizo, el salario informático estaba 13 en salario registrado y de hecho bajando, porque estaba bastante inflado ese número. Lo vas a ver en el informe que lo paso. Bueno, gracias. Vamos a avanzar. Me están diciendo de protocolo, aviso parroquial, pueden descargar el informe en la web oti.ar. Ahí van a encontrar ya el informe para descargar, es más fácil que el QR. Bueno, le vamos a pasar la palabra a nuestro próximo panelista, Claudio Citi, magíster en Ciencias de la Computación, informático, funcionario de la universidad, vicedecano. Así que vicedecano exacta, ya lo presenté, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, presente Tandil. Así que bueno, Claudio, todo tuyo y un gusto darte la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. La verdad que este es un tema apasionante. Acá podríamos estar horas hablando, días, y nos podríamos ir por distintos temas. Sin duda la creación de un observatorio es muy importante porque no solo sirve a los trabajadores del sector informático de tener datos específicos, como dice el informe, que lo tengo bien leído, y no solo nos sirve para la elaboración de políticas estatales, sino que también es muy interesante para que lo conozca toda la sociedad. Hace un rato que venimos hablando del tema mitología en los sueldos, en la duración de carreras, en los tipos de carreras, y bueno, yo me voy a centrar un poco en lo que se está hablando de este observatorio en la academia, en lo que es la universidad. Ya hace unos cuantos años, ahora 10 años, y sobre todo por pedido del sector privado, se llevó, digamos, las carreras de informática a carreras cortas. Hoy en día hay muchas tecnicaturas, ¿sí?, que no fueron en desmedro de las carreras de informática, las licenciaturas en ingenierías que mantienen en sí su gente, pero se ha generado un boom de ingresantes o de aspirantes a tecnicaturas. Y eso se debe, creo yo, a esta desinformación que hay, esta mitología de que 3 meses, 6 meses, un año estás ganando unos cuantos miles de dólares, y también, digamos, de esto de que hay miles de puestos de trabajo, ¿no?, que uno cursa unos meses y ya automáticamente tiene trabajo. Sabemos que esto no es así, que esto no es real. Primero que el trabajo después no está, salen a buscarlo, y también que un programador o que un informático no se puede formar en 6 meses y no se puede formar en un año. Tiene un proceso de aprendizaje que lleva mucho más de eso. No me voy a arriesgar, pero creo que, digamos, desde mi opinión necesita 2 años como mínimo. Y también lo que ocurre con estas carreras cortas es que viene mucha gente, digamos, no solo los estudiantes secundarios quieren estudiar estas carreras cortas, sino que hay mucha gente de otros sectores o trabajadores de otra disciplina o de otras disciplinas que creen que estudiando este tipo de carreras rápidamente van a poder dejar su trabajo y van a poder estar bien, ¿no? Van a poder ganar unos cuantos miles de dólares. Y a esta cantidad de inscriptos lo que llega es una rápida desilusión, ¿no? Como que a los pocos meses o al mes ya digamos, una universidad media, en el caso nuestro de Tandil, estamos teniendo 800.000 inscriptos, esperamos este año, y la deserción ya se habla en meses. Nosotros en un mes, en 2 meses, ya tenemos una deserción muy grande. Es la desilusión, creo yo, que es producto de esta desinformación, de que uno va casi a mirar el techo en la universidad o a hacer un curso en un instituto como si no tuviera que estudiar, como si no tuviera que aprender. Y después, bueno, tenemos aquellos estudiantes que sí avanzan en la carrera, pero rápidamente también se van al sector privado, ¿no? Con lo cual, esta solución de carreras cortas, que fue casi un pedido, una exigencia del sector privado, y que bueno, un poco el ministerio bajó también el pedido,
no está resolviendo el caso. Bueno, la situación académica y universitaria, sobre todo en universidades medias y universidades chicas, que somos la mayoría, acá está Alejandro de Hugo, que él debe tener otra realidad, yo sé que La Plata también tiene otra realidad, pero también estamos sufriendo, digamos, esta comparativa de sueldos, tanto del sector académico como el científico. ¿Cómo le pedimos a un estudiante que está 5 o 10 años estudiando en ingeniería informática, en ingeniería de computación en una licenciatura, que se quede en CONICET investigando cuando va a entrar ganando, no sé si va a estar cerca, por ahí uno me ayuda, pero gana 150, 170 mil, cuando esa persona ya tiene un título de grado y seguramente tiene experiencia en el sector privado, con lo cual se va directamente al sector privado y estamos preocupados por el sector académico, por quedarse trabajando como docentes y también investigando. La verdad que ahora lo estamos solucionando, lo estamos resolviendo con los docentes que tenemos, los estamos sobrecargando, la verdad que tenemos muchas quejas en el sector docente, pero bueno, el problema se va a ver en un mediano plazo y en un largo plazo cuando no tengamos gente que sea capaz de formar nuevos trabajadores y trabajadoras. Con lo cual, bueno, eso nos lleva otra vez a este pedido, vuelvo a reforzar lo que dijo Ezequiel, de esta mesa de trabajo. ¿Sí? Esta mesa de trabajo donde tiene que estar el sector privado, el sector público, los trabajadores, el sector científico y el sector académico en su conjunto, no solamente la universidad, sino los terciarios, los institutos, hay un montón de universidades provinciales. Yo creo que nos tenemos que sentar y construir juntos y ver qué queremos como para el sector informático de Argentina de acá en más. O sea, ¿qué es lo que vemos? La ley de promoción de software que se puso en funcionamiento en 2004, sin dudas, con un fuerte apoyo del Estado, hizo crecer y afianzó a la industria informática argentina. La pregunta es si nosotros queremos hoy en día seguir en este mismo esquema, seguir dando subsidios, dando apoyos no reembolsables a las grandes empresas, si queremos hacer una quita de impuestos, que eso nos lleva a nosotros a que estas grandes empresas crezcan y es el Estado el que está subsidiando todo esto. ¿Sí? Uno cuando habla de educación pública pareciera que la educación fuera gratis, pero no, es el Estado el que está manteniendo todo esto. Y estas empresas hacen usufructo de estos trabajadores, ¿sí? Y los tercerizan. Hoy nos hemos convertido en una empresa exportadora de capacidades, exportadora de trabajadores. ¿Sí? Y esto al país no le sirve. A mi entender, no le sirve. Por eso es necesario que nos sentemos, que dialoguemos. Y hay que entender, como también en un momento dijeron, que no son todas las empresas. El sector privado tiene grandes empresas que están aprovechando este momento. Creo que esta burbuja en la que estamos viviendo, esta burbuja que crea la sociedad, que nos llenamos todos de plata, los informáticos, no es tal, pero hay un montón de empresas del sector privado, pequeñas y medianas empresas que pueden acompañar, cooperativas. Creo que la universidad y el sector científico siempre está a disposición y ha demostrado que está a la altura de las circunstancias. Estamos reviendo planes de estudio, estamos acortando carreras. Es llamativo, ¿no? Porque cada vez tenemos más ingresantes, cada vez estamos generando más carreras, ¿sí? Carreras de ciencia de datos, carreras de seguridad, carreras en inteligencia artificial, pero a su vez tenemos cada vez menos graduados, baja la tasa de graduados, también baja la tasa de docentes y la tasa de investigadores. Con lo cual la preocupación es bastante grande. Creo que este observatorio, volviendo al punto central, y es muy fácil irse, volviendo al punto central, el observatorio es muy importante porque esto es un punto de partida. Nosotros necesitamos saber en qué lugar está la informática argentina y dejarnos de hablar de que se ganan miles de dólares, que hay trabajo para todos, y empezar a ver realmente los números sobre la mesa y poder refutar, porque muchas veces nosotros sabemos que no es así, pero es muy difícil refutar esto. ¿Sí?
porque no tenemos la información. Así que bueno, yo la verdad que los felicito, los ponemos a disposición, en nuestro caso en la Universidad del Centro, pero sé que hay muchísimas universidades que van a acompañar y bueno, para adelante porque esto recién empieza. Muchísimas gracias. A Silvia, también la decana, que hoy nos mandó un mensaje emotivo. Bueno, gracias también a la comunidad educativa en general, porque ahí tenemos un desafío. Trabajar en conjunto, digo, no hay industria informática sin trabajadores, no hay trabajadores sin formación. Y la formación es un gran desastre, un gran lío, y cuando hay lío aparece el oportunismo, entonces tenemos que ordenar las carreras, los planes de estudio, posgrados también, pero también las tecnicaturas, los cursos más cortos, los centros de formación profesional, las instituciones privadas. Tenemos que ordenar, porque si no aparecen muchos vivos que te dicen hacete un curso de 2 semanas y empezás a ganar $10.000, y eso termina frustrando a nuestros compañeros, se termina endeudando, y es lo peor que le puede pasar a nuestros jóvenes, ¿no? Entonces ahí sí van a pensar en no vale la pena, me quiero ir del país, ¿no? Así que una gran responsabilidad y otro gran capítulo para conversar. Bueno, le voy a pasar la palabra a nuestra panelista, la compañera Vanessa Núñez, en representación de la CGT, para que nos dé su mirada al respecto. Vanessa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que tengo un gran orgullo, ¿no?, para acompañar estos procesos, porque entiendo que van a ser históricos, que en el futuro este observatorio va a crecer, va a ser de relevancia no solo para la comunidad de laburantes informáticos e informática, sino para el movimiento obrero en general. Ustedes que están que tienen este oficio saben mejor que nadie que la información es poder, la información nos da facilidad para tomar decisiones, para gestionar políticas correctas. Así que en este sentido estoy muy contenta de presenciar esta inauguración y las felicito y los apoyo en esta iniciativa. Desde la Secretaría de CGT que tengo el gusto de presidir, de Innovación y Futuro del Trabajo, es una secretaría que es nueva en la conformación estatutaria de la Confederación, y bueno, entre otras novedades, como sabrán, tenemos la paridad de mujeres y varones en la Confederación, con lo cual eso me permite hoy estar acá sentada en representación de una secretaría. Digo esto porque sé que en todos los actores y actrices que están convocados en este auditorio y en este panel, uno de los factores que he estudiado durante mucho tiempo con mucho interés es la problemática de acceso de las feminidades a la STEM, ¿no? Así que es un desafío interesante. Pero bueno, volviendo a mi secretaría, haciendo esta salvedad feminista, ¿no?, que me permito, la verdad es que la Secretaría de Innovación y Futuro del Trabajo es un horizonte inmenso, ¿no?, para abarcar. Así que costó entender por dónde empezar. Empezamos por dialogar con los sectores, entender para mayor información. Esta secretaría la ocupa la UTEDIC, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, de donde yo provengo, y presido junto con el secretario general Carlos Bonjour. Nosotros teníamos un trabajo en la Unión vinculado a la medición, la estadística y bueno, ¿no? Sé que los datos duros son la pasión, ¿no? Pero bueno, a veces lo cual y también, ¿no?, suma un poquito las estadísticas de encuesta y medir tendencias.
veníamos mirando qué pasaba en la movilidad de nuestros sectores, que son muy dinámicos también, porque tenemos una representación muy diversa. Bueno, extrapolar esa experiencia a todo el movimiento obrero, aprender cuáles son las necesidades y las realidades de todos los tipos de producción y de prestación de servicios, y también las problemáticas regionales, ¿no? Una de las cosas que enfocamos desde el principio fue el teletrabajo, porque, bueno, por el advenimiento de la pandemia, porque el teletrabajo se convirtió en una modalidad compulsiva y desregulada por completo. Este es un tema que a la comunidad de trabajadores y trabajadoras informáticos no les es ajeno ni les resulta novedoso, porque es una actividad que hace home office hace mucho tiempo, pero sin regulación alguna. Tenemos la ley, tenemos la reglamentación de esa ley, que nos confiere a las organizaciones sindicales algunos derechos o algunas responsabilidades que son desafíos inmensos para abarcar como organizaciones sindicales. Por ejemplo, la fiscalización de los software de control laboral, ya sea presenciales o de teletrabajo, ¿no? En home office. El expertise que las organizaciones sindicales de todo el arco del movimiento obrero deberán tener para poder enfrentar ese tipo de fiscalizaciones, bueno, es de una importancia que hay que atender. Así como también la necesidad la necesidad de ponderar la actividad, que bueno, por eso estoy acá y he dialogado con las organizaciones que nuclean tecnología y que nuclean informática. Celebro en particular, no quiero irme sin decir esto, celebro las palabras de Ezequiel respecto de los compañeros de informática que tiendan a la unidad de los laburantes y las laburantes informáticos. Se enfrentan a una actividad profundamente desregulada desde lo laboral, y un dato que no puedo dejar de pensar de lo que contó Esteban tiene que ver con que este cuento, ¿no? que nos relatan permanentemente de que los sindicatos somos instrumentos de retraso, instrumentos de conflicto, que no permitimos el crecimiento, que no permitimos la innovación, que no permitimos que el trabajo formal crezca, porque tenemos demasiadas demandas. Sin embargo, un sector absolutamente desregulado, en donde la ley ha sido el capricho del capital, demuestra que los salarios no crecen, que los derechos de los laburantes y de las laburantes no se garantizan, y excepto esta fantasía, ¿no?, de la que hablamos, estos mitos de el programador que trabaja para no sé qué empresa de dónde y cobra dólares vía Uruguay. Bueno, la realidad de los laburantes y de las laburantes informáticas es otra, lo sabemos, y no es nuevo, lo conocemos desde hace mucho tiempo, hemos trabajado y charlado tanto con los compañeros de la GC como con los compañeros de informática en distintas instancias, y nos hemos encontrado en distintas experiencias de elaboración de informes, de analizar el impacto de la tecnología en la sindicalización, y la verdad es que celebro y me pone profundamente orgullosa que tengan la madurez y la grandeza de entender que las necesidades de los laburantes y las laburantes están por encima de las diferencias estructurales, y que hoy este auditorio pueda ser mixto en este sentido, y estoy segura que va a atender, ¿no?, a la unidad en todos los sentidos, para tener la fuerza necesaria y hacerle frente a esa simetría de poder inmensa que tiene. Que incluso los sindicatos tradicionales, como los nuestros, con convenios colectivos sólidos, nos cuesta hacer frente a esa simetría de poder empresaria. Aún más ustedes necesitan estar sólidos, estar unidos,
y estar también apoyados, creo, y acá, bueno, hablo por mí, hablo por nuestra secretaría, pero estar insertos y apoyados por el movimiento obrero en general. Y en esto quiero puntualizar algo deslizó Ezequiel, y me parece importante entender que la actividad informática es una actividad, si bien no es una actividad nueva, es una actividad de crecimiento exponencial en los últimos 10 años, y no es una actividad que en términos de encuadramiento vaya, ¿no? Hablando claro, vaya en desmedro de la representación tradicional que tenemos los sindicatos, que ya existimos hace muchos años. En UTEC tenemos informáticos en todas las fundaciones, en todas las ONG, gente que labura en sistemas, gente que labura en desarrollo. No, la discusión no va por ahí. Los compañeros ni de Unión Informática, ni de AGC, ni de ninguna de las organizaciones sindicales de informáticos pretenden disputar esa arena de representación. Estamos hablando, como contaba Esteban en su informe, de las grandes empresas de concentración de capital y de privilegios que no acceden a la sindicalización, porque bueno, básicamente la sindicalización bajaría su rentabilidad. Así que, bueno, no quiero ser muy extensa, pero quiero marcar esto, es algo que internamente ya lo saben, pero que nuestro apoyo hacia ustedes siempre está. Que entendemos que la actividad es una actividad clave para el mundo del trabajo, que, bueno, por ahí es una mirada propia, ¿no? Pero la unidad del movimiento obrero para nosotros tiene también que ver con la unidad de las acciones, ¿no? Algo que por ahí a los que nos gusta estudiar el movimiento obrero desde el histórico, sabemos que los grandes hitos de derechos laborales tuvieron que ver con las luchas de todo el movimiento, no de un sector. Y para nosotros el sector informático, no hay que ser muy iluminado para entender que el sector informático es un sector estratégico. No solo en términos de divisas, en términos de productividad y generación de empleo, sino también en términos de lucha sindical. Con lo cual, estoy muy contenta de estar acá, estoy muy orgullosa de los compañeros informáticos que se empoderen, que se unan, que se organicen y muchas gracias, Vanessa, por tus palabras, por tu apoyo, no solo hoy, sino desde hace mucho tiempo, por también tu reconocimiento a la unidad, tu rol en el movimiento obrero, en la CGT. También digo, me permito decirte, transmitirte que, bueno, nosotros como trabajadores informáticos nos gustaría también que le puedas transmitir a la CGT que queremos ser parte, queremos estar confederados, queremos ser miembros plenos, queremos participar, queremos estar en los espacios de discusión, tenemos mucho para aportar, y bueno, vamos a ocupar el lugar que nos toque, pero somos informáticos, somos trabajadores y nos reconocemos como tal y reconocemos a la CGT como un instrumento de todos los trabajadores de la República Argentina para defender nuestros derechos y para conquistar todos los que faltan. Así que muchísimas gracias, compañera, de verdad, de corazón. Bien, sí, vamos a ir cerrando ya. Paso un aviso parroquial en el marco también de esta apuesta, de este momento, digamos, donde necesitamos un gremio fuerte, necesitamos tener un gremio unido. Digo, recuerden que vamos a hacer ahora, a continuación de la actividad, inmediatamente acá al lado del ascensor, a la salida, vamos a hacer una foto. Así que bueno, los invitamos a que nos acompañen, a que muestren su apoyo a la organización de los trabajadores de la actividad informática. Bueno, para terminar, voy a
Voy a citar a un dirigente que nos decía, los trabajadores por supuesto que necesitamos un sindicato, pero también un sindicato necesita tener fuerza, necesita estar ordenado, necesita tener un consejo directivo, necesita tener un equipo, y también un sindicato necesita tener un secretario general, necesita tener conducción, necesita tener visión, con lo cual creo que gran parte de lo que estamos haciendo, del momento en el que estamos y del futuro que se avecina, que lo podemos por lo menos ver, decía antes, hablaba de la visión. La visión simplemente es esto, sabíamos hace 10 años que queríamos un observatorio y que en algún momento lo estábamos construyendo y que en algún momento iba a llegar. Y sabemos hace muchísimo más que necesitamos un convenio colectivo, y sabemos hace mucho que necesitamos planes de formación, y sabemos que necesitamos un montón de cosas, planes de vivienda, cajas complementarias, un montón de cosas. Bueno, esa visión, compañeros y compañeras, es la que nos sintetiza, nos recuerda todos los días el compañero Ezequiel Tosco, secretario general de la Asociación Gremial de Computación. Yo les agradezco demasiado, no es necesario. Bueno, no, de verdad, les agradezco. Primero agradecerle a todos ustedes que vinieron acá, que hicieron el esfuerzo en un día como hoy, de estar acá presentes, ya los nombraron a todos. Como síntesis de esto es contarles que este sector es dinámico, todos sabemos del dinamismo de este sector. Los que venimos trabajando en esta actividad desde los 90 y algunos que vienen antes, siempre hemos vivido y visto cómo se desarrollan las burbujas y cómo eso después explota y le da paso a otra vida u otra forma de organizar la actividad. Lo hemos visto con las .com en el 2000, que las .com teníamos páginas web como el sitio que se vendían en $1.500 millones o cualquiera de ese tipo de cuestiones, que después lo que dejaron en realidad fue la infraestructura de internet sobre la que hoy se arman los negocios. Bueno, hoy tenemos otras burbujas que no sabremos específicamente cuáles son, pero también tenemos nuevos desarrollos, como hoy hablaba, más allá de las cripto, todo eso. Más allá de eso se han consolidado nuevos modelos de trabajo, nuevos modelos de desarrollo, los videojuegos, no solamente el desarrollo de los videojuegos, sino que la implementación de los videojuegos, y vamos mucho más allá. Lo que sí estoy convencido de que este año es un año lleno de oportunidades y de cambios que va a tener la actividad. Sin dudas, la irrupción de la organización gremial y poder tener finalmente un acuerdo amplio con convenio colectivo, eso ya va a cambiar el mapa de la actividad, sin lugar a dudas. Y también, si tenemos la empresa del Estado, como vienen anunciando algunos actores, también va a ser transformadora de la actividad y de la economía, de cómo se va a llevar. La verdad que lo poco que pudimos hablar con el secretario, consideramos que tienen muy buenos proyectos al respecto, tienen una muy buena idea de cómo llevarlo adelante, y ese tipo de cuestiones van a ser ordenadoras. Con lo cual, como siempre, este sector que está vivo, como el software que está vivo, que le decimos nosotros, por eso hay que meterle permanentemente mano, esta actividad va a generar muchos cambios. Nosotros como organización gremial lo que pretendemos es tener un observatorio consolidado, ir ampliando la participación del observatorio, poder atender los nuevos desafíos que se nos vienen, como estábamos hablando hoy, que se viene la inteligencia artificial, la ética de los algoritmos. Hay 1000 cosas que tenemos que discutir. ¿Cómo hacemos una actividad soberana? ¿Cómo construimos una actividad ya no soberana? Cuando se habla de soberanía tecnológica, no solamente la soberanía tecnológica, ¿cómo hacemos para construir una soberanía del conocimiento? Que el conocimiento quede en Argentina, que nosotros podamos construir desde ese conocimiento las mejores decisiones para el país. Entonces, en ese marco, yo lo que digo es, apostamos al observatorio, apostamos a la unidad, eso sin lugar a dudas, los compañeros lo saben. Yo les vuelvo a agradecer acá a Pablo, a Cristian, a todos los otros compañeros de unión que están acá. Vamos a apostar siempre por la positiva y para construir una actividad cada vez más fuerte, un gremio cada vez más fuerte y una Argentina más grande. Así que muchísimas gracias, compañeros. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una foto acá afuera y ya le damos el cierre a la actividad? Muchísimas gracias. Todo bien. ¿Todo bien?
Ah,